Antes de iniciar, les recordamos que el uso de su mascarilla es necesario en todo momento. Les solicitamos apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio por respeto a todas y todos nuestros invitados. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo les dan la más cordial bienvenida a la segunda sesión del Seminario sobre Identidades, Fronteras y Descolonialismo. Esta tarde continuaremos con la conferencia ¿Qué es lo que llamamos descolonización de la antropología?, que impartirá el doctor Gustavo Lins Ribeiro, a quien damos una cordial bienvenida. El doctor Lins es doctor en antropología por la Universidad de Nueva York, maestro en antropología por la Universidad de Brasilia. Actualmente es profesor titular C del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana Lerma en México. Profesor emérito de la Universidad de Brasilia. Fue presidente de la Asociación Nacional de Estudios de Posgrado e Investigación en Ciencias Sociales y de la Asociación Brasileña de Antropología. Fue el primer presidente del World Council de Anthropological Association, vicepresidente de la International Union of Anthropological and Ethnological Science y es su miembro honorario. En 2021 ganó el premio Franz Boas por contribuciones ejemplares a la antropología de la Asociación Americana de Antropología. Escribió y compiló 23 libros publicados en Argentina, Brasil, Camerún, China, Colombia, España, Estados Unidos, Inglaterra y México. Sus últimas publicaciones son La globalización desde abajo y Otras globalizaciones. Publicó más de 170 artículos y capítulos en distintos idiomas, en 22 países sobre globalización, transnacionalismo, Internet, desarrollo y antropologías mundiales. Es miembro de comités editoriales de más de 20 revistas en América Latina, Europa, Canadá, Estados Unidos y China. Para iniciar con esta conferencia, le cedo la palabra al doctor Gustavo Lins. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan, no? Quiero empezar agradeciendo a los colegas del Instituto de Investigaciones Culturales y del Museo de la UABC por la invitación y el gusto de estar aquí con ustedes. Como sabemos, es un tema muy amplio, el de la más cerca. Es un tema mejor. Gracias. Es un tema muy amplio, el de la descolonización del conocimiento y de la descolonización de la antropología. Tampoco es un tema de los más chiquitos que encontremos en la disciplina, ¿no? Por eso yo primero quiero empezar haciendo una generalización bastante amplia sobre la cuestión del colonialismo y de una otra que es asociada pero que casi nunca se discute, que es la del imperialismo. Como si hablando solamente de colonialismo ya tuviéramos explicado toda la cuestión. En realidad las dos cosas andan juntas. Yo veo a los dos como, tanto el colonialismo como el imperialismo, como parte de movimientos históricos, algunos en realidad prehistóricos, de expansión y centralización de poder. Como nosotros sabemos, nuestra especie es una especie colonizadora. Por lo que se sabe, Homo sapiens proviene del sur de África y salió colonizando todo el mundo, y por ahí en esta trayectoria fue
extinguiendo otras especies, incluso algunas que eran bastante similares, como los llamados Cro-Magnon en Europa. O sea, obviamente no tienes colonialismo si no tienes colonización, pero una cosa es colonizar un espacio donde no había personas anteriormente, y otra cosa es invadir espacios donde ya existían seres humanos que lo ocupaban, y en algún momento esto pasó a existir en la historia, en esa historia de miles y miles y miles de años de la especie humana. Obviamente yo no soy ni antropólogo físico ni arqueólogo para poder entrar en detalles, y eso también tardaría muchísimo sobre estos procesos a que me refiero. Pero lo que es importante es pensar que son en realidad modos de expansión y centralización y de articulación de poblaciones humanas que implican en dominación y subalternización. Como yo dije, en la historia humana los procesos de colonización vinieron antes del imperialismo, pero en algún momento en el tiempo estos dos procesos poderosos económicamente, políticamente, militarmente, hay mucha lucha, voy a hablar de algunas vinculadas a estos procesos. También son procesos culturales, demográficos, ecológicos y epidemiológicos, como los pueblos indígenas de todo el mundo lo saben bien. También para entender estos procesos de centralización y acumulación de poder en una escala histórica muy amplia, tenemos que llevar en consideración la emergencia del Estado, el Estado como una entidad que de nuevo centraliza y organiza poblaciones a partir de un núcleo que ejerce poder y controla estas poblaciones. Los imperios, por lo general, hay excepciones, son configuraciones de varias entidades políticas dominadas por un Estado o por una alianza de estados, como era, por ejemplo, el caso, ya que estamos hablando de imperios prehispánicos, como era el caso del Imperio Azteca, ¿no? Que sabemos que era una confederación que dominó una área muy expresiva y compleja. Entonces, el imperialismo es una forma de administrar poblaciones, recursos y flujos desde un centro en el cual existe una élite cosmopolita que gobierna y que se aprovecha de su poder militar, político, económico y cultural. Aquí hay una diferencia que es muy importante de hacerla, porque tiene que ver con los diferentes imperialismos y colonialismos en la historia del mundo, y especialmente después de un momento en que este par imperialismo-colonialismo se potencializa en mucho cuando se casa con la expansión capitalista del siglo XVI, cuando Europa sale de su territorio e empieza realmente a colonizar el mundo en escala global, a partir de dos grandes, en primer momento, de dos grandes centros que nosotros todos conocemos, porque nuestra historia es producto de eso, que son los imperios españoles y portugueses, formando lo que hoy es América Latina en el siglo XVI, a partir del siglo XVI.
y a partir del siglo XVII los ingleses y los franceses en lo que es Canadá y Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una nueva entidad gigantesca que fue el llamado Nuevo Mundo, ¿no? Y aquí hay que hacer esta diferenciación que yo mencionaba anteriormente, que es que hay dos tipos de colonia. Una que son las nuestras, como nosotros fuimos colonizados, que son llamadas colonias de poblamiento, ¿no? O en inglés se usa la expresión settler colony, y la otra es la colonia de explotación, lo cual te permite hablar también en términos de imperialismo, de gobierno directo y gobierno indirecto. ¿Cuál es la diferencia? Y estas distinciones no son inocuas. La diferencia es que la colonia de poblamiento, como la nuestra, el Nuevo Mundo, es probablemente la más grande experiencia de colonia de poblamiento en todo el planeta en los últimos 500 años, ¿no? ¿Por qué? Porque implica una invasión por una otra población de pueblos que ya estaban ahí, preexistían, y el traslado de esta población externa que quiere quedarse y reproducirse en estos nuevos territorios que domina. Mientras que la colonia de explotación no necesariamente, no implica en ese traslado masivo de población. Entonces, como por ejemplo, es el caso de los ingleses en India, por ejemplo, ¿no? Una vez que termina el colonialismo en India, los ingleses se van y no hay, y ahí está India. No, a lo mejor hay algunos ingleses que se quedaron en India, pero no como aquí, ¿no? Que estamos todos marcados por la presencia cada vez más creciente de una mezcla de varias poblaciones invasoras, pensándolo especialmente desde el punto de vista de los pueblos que vivían aquí antes, ¿no? Porque eso es lo que pasó. Incluso, lamentablemente, con la esclavización de millones y millones de personas en África, que también fueron trasladadas para este continente. Brasil es el país que más africanos en situación de esclavitud recibió durante 4 siglos, ¿no? Pero también eran personas que no vivían aquí y fueron de manera violenta sacadas de sus tierras ¿cómo se dice? Traídas para vivir aquí, ¿no? Entonces, esto es la colonia de poblamiento. Y desde el canal de Beagle, ahí abajo, entre Chile y Antártida, hasta Alaska, es lo que tenemos. Tenemos entonces una masiva invasión de tierras indígenas, y que estaban de manera muy compleja desarrolladas, ¿no? Una cosa es la invasión de Tenochtitlán y la otra es la invasión de la costa atlántica de Brasil con cazadores recolectores. O sea, el encuentro colonial también es un encuentro diferenciado por dos motivos. Primero, porque los colonizadores son diferenciados. Segundo, porque se encuentran con lugares estructurados previamente por pueblos diferenciados. Una cosa es el Imperio Azteca, ya sabemos que ahí había una gran concentración de poder, y la otra es encontrarse con cazadores recolectores. Bueno,
Entonces, en este momento en que Europa sale de su territorio realmente, y ahí es como nos enseñó en 1974 Immanuel Wallerstein, es el principio del sistema mundo capitalista. Y es decir, el capitalismo es también una otra poderosa máquina, no necesariamente de centralización, porque el capitalismo puede convivir muy bien con la descentralización, pero sí de subordinación. El capitalismo implica la generación de varios nuevos tipos de subalternización a partir del siglo XVI y de establecimientos de flujos realmente en escala planetaria, porque sí hubo otros sistemas muy complejos antes de ese que llamamos se llama, ¿no?, de sistema mundial capitalista, pero no eran de la escala planetaria como se vio lo que se transformó ese sistema en los últimos 500 años. Para que se tenga una idea de la violencia y del horror, porque realmente era un horror, ¿no?, un terror implantado por los colonos blancos europeos en contra de los pueblos indígenas y de varios pueblos africanos, ¿no? Basta hablar del impacto de las enfermedades y de las guerras que existieron en nuestro continente. Por ejemplo, en 21 años después de la llegada de los europeos en 1492 en el Caribe, casi 8 millones de personas fueron muertas en 21 años y muchas otras muertes vendrían. 6/7 de la población de lo que hoy se llama Mesoamérica murió en 70 años y había, los demógrafos tienen datos diferentes, había millones y millones de personas que vivían ahí. Y, por ejemplo, un historiador de la violencia colonial en nuestro continente, es decir, las Américas, no solo América Latina, menciona de que al menos 30 millones de personas, posiblemente 40 millones o 60 millones de africanos fueron muertos en el comercio de esclavos durante la esclavitud. O sea, en realidad nuestro continente sigue siendo el escenario de uno de los más terribles genocidios de la historia, desde el primer día hasta ahora, ¿no? Y son pocos los que hablan de eso, como eso está muy normalizado y estamos realmente frente a un genocidio que sigue. No es que haya terminado la violencia colonialista, imperialista, sigue, es parte del cotidiano de mucha gente. Bueno, esto es otro punto súper importante, que es que al mismo tiempo, y Enrique Dussel lo muestra con mucha claridad, al mismo tiempo que Europa se expande de forma militar, económica, también se establece como el centro del mundo. Y eso es lo que después venimos a llamar de eurocentrismo. O sea, ahí vamos a ver algo que nos interesa muchísimo de cerca, porque tiene que ver con el título de lo que estoy hablando aquí hoy, que es lo que estoy llamando de imperialismo epistemológico, ¿no? Que implica, tiene varias caras. Una es el extractivismo cognitivo, es decir,
que tú llevas desde las Américas, no es solo de aquí, son de todas las Américas, todo el conocimiento indígena que es útil para los europeos. Y fueron muchísimos, después vamos a hablar de algunos. Eso simplemente lo agarras y te lo llevas. Y después está el epistemicidio, ¿no? Que es la erradicación que sigue como proceso, lamentablemente, de las formas de interpretación de la realidad de los pueblos indígenas. Estas que no interesaban a los invasores europeos, entonces estas son eliminadas, o se trata de eliminar ahí a través ya de no por la hegemonía, por la fuerza ni por la violencia, que es un aspecto central de cualquier empresa colonial, sino que por medio de la búsqueda del establecimiento de consensos culturales, ¿no? Y ahí la Iglesia tiene un papel central con los misioneros y con la evangelización, y todo eso lleva a la construcción de esta idea de la superioridad cultural epistémica del blanco europeo, ¿no? Como dice, esa es la frase que me parece un hallazgo de Enrique Dussel, ya escribió eso en 1993, que la modernidad, el eurocentrismo etnocéntrico de la modernidad se basa en la confusión de la universalidad abstracta, o sea, los europeos somos universales, confunden, y los otros también lo confunden, con la globalidad concreta hegemonizada por Europa como centro. Es decir, una vez que Europa se impone al mundo como centro, puede también imponer la idea de que ella es universal, su forma de pensar es universal. Y después todo eso va siendo naturalizado incluso por medios lingüísticos. Todos nosotros hablamos lenguas imperialistas, ¿no? Nadie, no sé, a lo mejor hay alguna persona aquí que sí habla lengua indígena. Si no habla una lengua indígena, habla una lengua imperialista en las Américas, ¿no? Inglés, francés, español, portugués. Bueno, yo estoy trabajando mucho sobre eso y aún me impresiona la violencia colonialista. Entonces, yo aquí ahora voy a hablar un poco de esta violencia, del terror colonialista, para después llegar a una distinción que me parece fundamental para entender la política anticolonial, que son dos posiciones de sujeto diferentes. Bueno, leí un libro reciente de un historiador español que muestra que en las primeras décadas, pero eso no fue solo en las primeras décadas, después de esto siguió, de la ocupación de las tierras indígenas en las Américas, los españoles violaron las mujeres, perpetraron masacres masivos, decapitaciones, ¿cómo se llama? Impalaron, es impalar, amputaron en narices, senos, manos, pies, quemaron, ahorcaron o explotaron de la boca de cañones los rebeldes nativos que luchaban contra ellos e instalaron un régimen de terror. Es decir, es esto. No me gusta decir eso, no, al contrario, me siento mal.
Pero la violencia en contra de los pueblos indígenas, y no es solo aquí, es en todos los lugares. Si tú vas a Filipinas, vas a Indonesia, lo que hicieron los franceses en la Argelia, o que ellos llamaban de Indochina, o los ingleses mataron 100,000 personas en represalia a una rebelión en la mitad del siglo XIX. Es decir, no es constituyente del proceso colonial, este régimen de terror para establecer la hegemonía del invasor blanco, porque eran blancos. Obviamente hay otros imperialismos como el japonés, el chino, ¿no? Y ahí en ese caso no eran blancos, pero nunca llegaron a ser imperialismos globalizados, justamente por eso que decía Dussel. Bueno, son tantos los casos del siglo XIX, porque la violencia postcolonial, ¿no? Con las independencias, sí. En el siglo XIX, los masacres en Estados Unidos, los masacres en Argentina, lo que es conocido allá con el nombre de la guerra del desierto, porque es decir que en las pampas no había indígenas, ¿no? Entonces, pero sí, el ejército argentino trató de limpiar las pampas para que los colonos blancos pudieran establecer sus ranchos, ¿no? La llamada Guerra del Desierto, 1870-1890. Si vamos a la Amazonia, en este momento sigue la misma cosa. Hay masacres, hay muertes de liderazgos, etc., ¿no? Claro que no en la misma escala de 100,000, 10,000 y 15,000, pero es el mismo movimiento. Bueno, la violencia, la conquista y la imposición del poder por la fuerza son el gesto primario colonialista y la fuente de la hegemonía colonial imperial. Ella cambia en el tiempo, pero está siempre presente. Los actos coloniales violentos son instrumentos de dominación articulados con el proyecto colonial de mantener la población local en una posición subordinada. Al mismo tiempo, la deshumanización del sujeto colonizado fue un motivo fuerte para desarrollar ideales de descolonización. Y ahí ahora vamos a hablar de la respuesta, ¿no? Primero de las posiciones diferentes de sujetos. La descolonización tiene diferentes connotaciones e implicaciones que están ancladas en las distintas características económicas, políticas, interculturales e interétnicas de las situaciones coloniales generadas por las expansiones imperiales de distintos orígenes. También por la existencia, eso es importante también, y aquí en México es un ejemplo bastante claro, de la existencia de aliados nativos locales, porque no siempre, pero es muy común que se encuentren aliados nativos locales que se unen a las fuerzas invasoras, ¿no? Por eso Tenochtitlán cayó, porque por más feroces que fueron los 400 hombres de Cortés, no lograrían tomar Tenochtitlán. En realidad, como 99% del ejército que tomó Tenochtitlán estaba hecho por indígenas, que en este caso vieron como una oportunidad de salir del control del imperio azteca, que tampoco
era un imperio muy fácil de lidiar, y fueron caer en el fuego, ¿no? No sé si en México hay una expresión, saliste del sartén para caer en el fuego. Esto fue lo que pasó con los aliados de Cortés en México. Pero más importante para mis argumentos son que las diferentes expansiones colonialistas e imperialistas implicaron diferentes identidades y respuestas. Los pueblos indígenas mundo afuera y los africanos forzados a la condición de esclavos, a pesar de expuestos a estructuras similares de opresiones interconectadas, también experimentaron formas distintas de violencia, despojo, racialización y discriminación. Para decirlo rápidamente, su subalternización creó diferentes posiciones de sujeto que necesitan ser pensadas en sus particularidades. O sea, no se puede hablar de un solo tipo de sujeto colonizado. Hay al menos dos grandes tipos que yo voy a llamar de la posición de sujeto indígena, o sea, esto que tuvo su tierra invadida, y la posición de sujeto diaspórica, o sea, tú no eres de aquí, pero te sacaron de tu tierra y te trajeron para acá, que es el caso de los africanos y de los chinos en determinadas situaciones, especialmente a partir del siglo XIX, y de los hindúes también a partir del siglo XIX. Por eso hay hindúes, por ejemplo, en el norte de Sudamérica, en Suriname, en Guyana, que era Guyana inglesa, y en el Caribe también está bastante representado ahí la presencia de hindúes. Entonces, la posición de sujeto indígena y la posición de sujeto diaspórico. Las luchas indígenas, que tiene que ver con la posición de sujeto indígena, son altamente marcados por identidades territorializadas, ¿no? Por demandas de precedencia histórica basada en sus posiciones de pueblos originarios. Es decir, nosotros estábamos aquí y ustedes nos invadieron. Esto es así con los maori en Nueva Zelanda, ¿no? Y con los mapuche en Chile. Y también está marcada esa posición por demandas de, ¿cómo se dice? No sé cómo es hay una palabra que se usa mucho en español, pero de devolución de las tierras, ¿no? Esa tierra es nuestra, nosotros la queremos de vuelta, y de autonomía, de autogobierno y de soberanía. Estos son temas centrales en las luchas indígenas frente al proceso colonialista histórico. Las luchas diaspóricas de la otra posición de sujeto son altamente marcadas por una identidad desterritorializada, estructurada por la relocalización forzada, intercontinental, violenta. Siempre está es el marco, ¿no? de haber salido de África y trasladado en condiciones terribles hasta el Nuevo Mundo. Está estructurada por los recuerdos de una patria histórica allá en África, por redes transnacionales
y discursos transnacionales como el panafricanismo, que fue muy importante en la articulación de las élites intelectuales y políticas negras en los procesos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente de los países de habla inglesa. Estas son distinciones analíticas. A veces las cosas se confunden en diferentes escenarios y pueden ser actuadas por los mismos agentes y agencias, pero estas distinciones no son inocuas, una vez que diferentes experiencias, suposiciones etnocéntricas y perspectivas de sujetos involucrados en los sistemas interétnicos coloniales tienen un papel importante. Esas distinciones informan de diferentes identidades con diferentes implicaciones políticas que facilitan o problematizan alianzas entre los agentes interesados en luchas anticolonialistas e imperialistas. Para mí la descolonización son procesos de larga duración, como decía Fernand Braudel, el historiador francés, que son liderados por indígenas, por pueblos indígenas y diaspóricos subalternizados y sus aliados. Eso es importante. Después vamos a ver la importancia, porque hay aliados, incluso blancos. Entonces, no hay que absolutizar identidad, porque ahí la historia no funciona bien. Y sus aliados involucrando luchas armadas y cognitivas contra las opresiones racializadas múltiples del colonialismo y del imperialismo y de sus estructuras postcoloniales que todavía existen. La descolonización del conocimiento, y aquí vamos, de cualquier conocimiento, incluso la de la antropología o de las ciencias sociales, solo puede ser entendida si tenemos ese tipo de background, si lo vemos en relación a esa historia, ¿no? Que es una historia de terror y lucha, no es algo sin sangre, ¿no? Entonces, no voy a hablar de las muchas luchas armadas que las hubo, la resistencia a los españoles en Tenochtitlán también, aunque estuvieran los aliados indígenas, pero fue una resistencia enorme, los españoles casi pierden. Bueno, entonces hay una cantidad enorme de luchas, desde las más pequeñas a grandes guerras, si estamos hablando en escala global, ¿no? Hasta los pequeños actos de sabotajes cotidianas que la gente hace en contra del patrón o de quien esté ejerciendo poder sobre ellos. Luchas armadas en Argentina, los malones, los mapuches estuvieron involucrados durante mucho tiempo en la frontera del Imperio Español con sus tierras en luchas armadas, y aquí más recientemente, hace poco, en términos de la escala de tiempo que estoy lidiando en el momento, está la rebelión armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, ¿no? Que es la más emblemática contemporáneamente en América Latina. Las luchas de los sujetos diaspóricos afroamericanos fueron siempre muchísimas en su resistencia a la esclavitud, que incluían
revoltas en las llamadas fábricas de esclavos en la África Occidental, rebeliones durante el pasaje de un continente a otro en los barcos en condiciones horribles, y muchas rebeliones que hubo en donde había plantaciones, ¿no? Las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos, o las plantaciones de azúcar de Brasil. Típicamente ahí había una cantidad enorme de esclavos, y es por eso que Brasil es un país tan negro como lo es. Es el segundo país más negro del mundo en términos de población. Después de Nigeria, Brasil tiene 220 millones de habitantes, más de la mitad es negra. Y esto es un producto, ¿no? Y después también están los cimarrones, que ejercieron una capacidad muy grande de presión en el Caribe, en Brasil, en el norte de América del Sur, ¿no? Que la literatura es bastante grande sobre esto, son ejemplos bien fuertes de resistencia. Ahora vamos a las luchas cognitivas, ¿no? La violencia simbólica y epistémica en todos los momentos de la empresa colonialista imperialista objetifica, racializa y patriarcaliza los sujetos indígenas y afrodiaspóricos. La comprensión de la naturaleza conflictiva y contradictoria de las zonas de contacto y de las situaciones coloniales o postcoloniales es estratégica, porque informa cómo los invasores legitimaron sus acciones con o en contra de los nativos, y también cómo los pueblos indígenas respondieron a la presencia de los poderosos extraños en sus tierras. Las respuestas indígenas pueden resultar en la producción de mitos, pero más importante es lo que Mary Louise Pratt llamó de autoetnografía, y no tiene nada que ver con la moda actual en la antropología de autoetnografía. Soy yo hablando de mi vida. No, en serio, esa moda está bien moda, ¿no? Yo tengo una amiga que es la reina de la autoetnografía, y ya la critiqué por eso y seguimos amigos. Bueno, a lo mejor yo no entiendo qué onda es eso, ¿no? Pero Mary Louise Pratt llama de autoetnografía otra cosa, y ahí yo creo que es bueno como ella lo define. Ella se quiere referir a los ejemplos en los cuales los sujetos colonizados representan a ellos mismos de formas que se enganchan con los términos de los propios colonizadores. Esto es otra definición de autoetnografía, o sea, es la respuesta intelectual indígena escrita, ¿no? Y ella avisa que los textos autoetnográficos no son auténticos, ¿no? No son formas auténticas de autorrepresentación, o sea, están mezclados con el lenguaje del colonizador. Entonces también vamos a dejar de lado esa idea de que estamos viendo al indígena del siglo XVI en el siglo XXI, porque eso es un error histórico antropológico de los más grandes. Y ella da como ejemplo una carta escrita en 1613 en lo que hoy es Perú, en Cusco, por un señor llamado Felipe Guama Poma de Ayala, que se llamaba La Nueva Crónica y el Buen Gobierno y la Justicia. Una carta de 800 páginas y 400 páginas de dibujos. Hay otros ejemplos, no puedo dar aquí porque si no, no terminamos nunca, pero
Guamán Pomán es un ejemplo que Joan Rappaport, de lo que Joan Rappaport llamó de intelectuales indígenas, inspirada Joan en la noción de intelectuales orgánicos de Antonio Gramsci. Los intelectuales indígenas han proliferado en las últimas décadas. Por ejemplo, en Brasil ellos pueden fundir cosmovisiones chamanísticas con discursos del movimiento ambiental, es decir, son visiones de un chamán con el discurso ambiental occidental, como lo hace David Copenhague, que en el Brasil actualmente. En el estado mexicano de Oaxaca, en un diálogo crítico con los discursos académicos y políticos, está el planteamiento de la teoría llamada comunalidad, que tiene dos intelectuales indígenas como sus principales fundadores. Hay varios otros, Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna. En otras partes de América Latina hay otros ejemplos de discursos que hacen parte de luchas cognitivas y epistémicas, como el buen vivir y el vivir bien, buen vivir en Ecuador y el vivir bien en Bolivia. A lo mejor las formulaciones con el impacto formal más fuerte en la vida política republicana y en la legislación. ¿Por qué? Porque pasaron a ser parte de la constitución política de Ecuador y Bolivia, y yo no conozco otro ejemplo en las Américas de algo semejante, de que formulaciones indígenas pasen a orientar buenas partes fundamentales, por ejemplo, la relación con la naturaleza, ¿no? La cuestión ambiental, que tenga estas formulaciones indígenas, pero vuelvo a decir que se produjeron en debates interculturales, o sea, hay varios intelectuales blancos o indígenas que fueron a universidades, estudiaron conocimiento occidental, es decir, no es esa cosa que ya advertía Mary Louise Pratt, ¿no? Que no hay que buscar ahí una autenticidad, eso es 100% indígena, porque es un equívoco. Actualmente, como sabemos, nuevas generaciones de intelectuales indígenas en todo el mundo también están usando otros medios como la radio, las películas, el video y el internet para diseminar sus lenguajes y sus cosmopolíticas. Esos eran los intelectuales indígenas. Los intelectuales en la posición diaspórica, de sujeto diaspórico, tienen una larga tradición de luchar contra el racismo, que puede ser ilustrado por un pensador del primer nivel, un afroamericano llamado W.E.B. Du Bois, que vivió de 1868 hasta 1963, que también apoyaba el panafricanismo. Después vamos a volver a Du Bois. Hay varios otros ejemplos en Brasil y en otros países también. Pero es imposible no recordar la contribución de los intelectuales radicales anticoloniales, muchos de los cuales participaron en las acciones políticas durante la descolonización de los últimos imperios europeos del siglo XX, como Frantz Fanon,
y Aimé Césaire, los dos nacidos en la Martinica, ¿no? Una isla caribeña que fue colonizada por los franceses. También como Léopold Sédar Senghor de Senegal, y Amílcar Cabral, que nació en lo que hoy es Guinea-Bissau en África. Obviamente yo tengo muchas limitaciones cuando la cuestión es Asia, ¿no? Porque seguramente ahí vamos a encontrar también grandes contribuciones intelectuales en India, ¿no? Si quieras, uno lo que viene a la cabeza viene inmediatamente Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces, es decir, yo me estoy concentrando más en donde yo puedo, porque si no sería una enciclopedia. Es tan grande la cosa que es interesante, y voy a decirlo muy rápidamente porque todavía falta mucha cosa, perdón, y no les quiero cansar. Es que África, es un país en donde la antropología fue muy criticada, y con razón, por involucrarse con el dominio colonial, especialmente la antropología inglesa y la antropología francesa. Tuvo varios intelectuales que fueron atraídos por el lado progresista de la antropología, que hay esta cosa. Después vamos a hablar también de esto, que es bueno tenerlo claro. Y fueron intelectuales que después se transformaron en los primeros presidentes de sus países una vez que se descolonizaron. Y yo digo, a lo mejor es el continente que más expresidentes antropólogos tiene, porque eran 4 o 5. Uno, Jomo Kenyatta en Kenia, fue alumno de Malinowski en Londres, escribió una tesis, fue publicada, una tesis de maestría. Kwame Nkrumah en Ghana, un gran intelectual africano. Kofi Buzia, que sucedió en Nkrumah en 1966, después de un golpe militar. Y Nnamdi Azikiwe en Nigeria. Hay otros, pero no llegaron a ser presidentes, pero fueron líderes de movimientos de liberación en sus países. Pero al menos 2 de estos, Kenyatta y Nkrumah, cambiaron sus opiniones cuando vieron durante sus gobiernos que la antropología seguía siendo utilizada con fines colonialistas. Entonces, como que abandonaron sus apoyos a la antropología. Pero los antropólogos africanos, Ntarangwi y Babiker, en los cuales me baseo aquí en lo que escribieron, dice que aunque uno, porque ellos dicen, sí, eso hicieron ellos, ¿no? Pero aunque uno pueda querer descartar la antropología como una parte íntima de la estructura de conocimiento colonial, uno también tiene que reconocer el espacio intersticial que la disciplina ofreció a todos aquellos que eran críticos, tanto en alimentar una conciencia anticolonial como en invitar a los primeros pasos de la africanización de la disciplina. O sea, hay que ver que hay contradicciones, hay gente que apoyaba con conocimiento antropológico el colonialismo, y hay gente que desde la antropología luchaba contra el colonialismo. Y esto hay que saberlo, decirlo claramente, porque si no, de nuevo, la antropología es toda colonialista. No. Bueno, estamos hablando de los años 50, 60. Hay otros ejemplos, África del Sur, ¿no? También los antropólogos africanos que apoyaban el apartheid.
En la Alemania nazista también antropólogos que participaron del régimen nazista. Tiene que ver con la relación de la antropología y política. Si quieren podemos hablar de esto después. Pero lo que me interesa aquí es que este papel aparentemente contradictorio epistemológicamente y políticamente de la antropología es una indicación de las luchas internas de las nuevas naciones por hegemonía cognitiva. Es decir, no, esto no queremos porque no tiene nada que ver con nosotros y además tiene que ver con el colonialismo. También ilustra la utilidad del concepto de Du Bois, este gran intelectual negro de Estados Unidos, que en 1903 propone el concepto de conciencia dupla, double consciousness. Es un concepto central para pensar el lugar de enunciación de los sujetos diaspóricos e indígenas. La conciencia dupla apunta para la condición imperativa de interpretar el mundo desde dos perspectivas diferentes estructuradas por la posición de sujeto subalterno y por la posición europea dominante. O sea, es posible salir de este lugar, ¿no? Tú piensas al mismo tiempo, estás obligado a pensar al mismo tiempo desde tu posición subalterna y desde la posición europea dominante. En India van a decir cosas semejantes el gran historiador Chakrabarti. Bueno, por ejemplo, Chakrabarti va a decir que el pensamiento europeo es al mismo tiempo indispensable e inadecuado. Interesante, ¿no? Indispensable e inadecuado para ayudarnos a pensar las experiencias de la modernidad política en las naciones no occidentales. Y dices, básicamente es así, no vamos a echar todo a la basura, ¿no? No todo que viene de Europa es malo, porque esto sería caer en un esencialismo del otro lado, ¿no? Es decir, todo lo que dicen los europeos no sirve. Hay mucha cosa que sí sirve. Y el señor Dipesh Chakrabarti, que está vivo, es un gran intelectual hindú que trabaja en Estados Unidos, lo dice con todas las letras. Es un libro totalmente dedicado a la problemática de provincializar la Europa por el historicismo predominante en la manera de pensar europea. Bueno, entonces hay varias respuestas de los aliados. No voy a entrar en los detalles porque, ¿no? Desde el siglo XVI hay intelectuales aliados contestando al imperialismo y el colonialismo, impresionados por la violencia. Bartolomé de las Casas en México primero también sirven como inspiración de otros mundos posibles. Este lugar empezó en el siglo XVI con la escritura de la utopía de Tomás Moros, que está basada en los cazadores recolectores de lo que es Brasil hoy, ¿no? Después Michel de Montaigne escribe sobre el canibalismo y dice, pero la violencia de la Inquisición es mucho peor que la violencia de los caníbales, ¿no? Y hay varios ejemplos del impacto del pensamiento que iba siendo llevado a Europa, sea por los marinos, sean por libros que se publicaban de informes de viajes o de qué pensaban los nativos, que impactan la teoría política y la filosofía europea. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, que es fundamental en la historia del pensamiento liberal europeo y de la Ilustración, totalmente impactado por estas historias que se vinculaban al Nuevo Mundo, no solo en la parte sur del Ecuador,
que es ahí el caso más notable es de los pueblos indígenas que vivían. Cuando yo diga Brasil, oigan lo que es hoy Brasil, para no estar repitiendo siempre eso, o también en Canadá, donde intelectuales indígenas del Canadá francés influenciaron la filosofía francesa. Bueno, entonces están los intelectuales aliados que abiertamente critican, y ahí hay una tradición marxista bastante grande que empieza con Lenin, que escribió un libro sobre el imperialismo, después pasa a Rosa Luxemburgo, que va a hablar del rol de la acumulación primitiva y de la necesidad de expansión por nuevos recursos y de fuerza de trabajo barato. Lo que hoy después David Harvey va a hablar de acumulación por disposición, eso ya estaba él mismo lo dice, en Rosa Luxemburgo. En nuestra América está el caso extremadamente interesante de José Carlos Mariátegui en Perú, ¿no? Que era un marxista heterodoxo que trae la cultura andina para hacer parte de esa gramática marxista, pero con una visión marcada por la cultura indígena. Él se aparta de concepciones lineales del progreso e intenta articular la peculiaridad histórica y social de Perú con la historia contemporánea del marxismo. Él fue muy influyente en Perú, después influye su trabajo sobre un otro antropólogo que fue estigmatizado en su época por los antropólogos y sociólogos dominantes en Perú, que se llamaba Arguedas, José María Arguedas. Pero para llegar más para nuestro presente, Mariátegui y también influencia mucho al sociólogo Aníbal Quijano, que va a ser uno de los fundadores del grupo. Grossfogel llega a decir que son una escuela, que me pareció una contradicción en términos. Si están luchando contra hegemonía de conocimiento, van a decir que eso es una escuela. No, por favor, no, eso no. Pero en algún lugar él llega a decir eso. Pero yo prefiero pensar que es un grupo y bastante diferenciado, pero con un proyecto en común, que es el de la decolonialidad del poder. Y Quijano escribió un texto seminal publicado en 1993 sobre lo que él llamó de la colonialidad del poder, y ahí abre. Pero Quijano también era un marxista heterodoxo, ojo, pues él nunca deja el capitalismo de lado. Varios de la colonialidad del poder dicen, no, Marx y los marxistas son la misma cosa. Vienen de Europa, lo que viene de Europa ya tienen compromiso con la modernidad y la colonialidad del saber. Esto va a llevar a rupturas internas. Es un poco complicado porque, por otro lado, usaban la idea del sistema mundo del Wallenstein, que es un marxista clásico, ¿no? Y es en gran medida un tipo que ha influenciado toda la discusión sobre dependencia internamente al sistema mundial. Pero lo que es importante es que Quijano mostró la continuidad de esas estructuras, de las estructuras colonialistas, especialmente aquellas vinculadas a las clasificaciones raciales. La comunidad epistémica decolonial propuso conceptos como colonialidad, el patrón de poder que naturaliza jerarquías territoriales, raciales, de género, culturales y epistemológicas, la colonialidad del conocimiento,
bueno, hay mucha cosa que ellos, hay todo un vocabulario, toda una jerga interna al grupo, ¿no? La colonialidad del conocimiento, la pretensión eurocéntrica de poder epistemológico y de universalismo, la herida colonial, la posición específica del sujeto latinoamericano ubicado en el lado oscuro de la modernidad, como le gusta llamar Mignolo, y la pluriversalidad, que es la igualdad en la diferencia, como medios de hacer otros conocimientos visibles, y la geopolítica del conocimiento, que también es una noción muy útil de Walter Mignolo, porque muestra que cada uno está ubicado en un lugar de enunciación, ¿no? Aunque tampoco podemos exagerar este poder del lugar de enunciación, porque las teorías viajan y los conocimientos viajan, ¿no? Pero obviamente una cosa es hablar desde Londres, desde París, o hablar desde Brasilia, Buenos Aires o Mexicali, ¿no es cierto? Todos nosotros no es necesario ser un gran intelectual para saber que hay diferencias. Entonces, esa idea de geopolítica, y además te abre para mirar también a las diferencias de poder internamente a las academias, que esto también es un problema, especialmente si estamos hablando en el plano mundial. No, en el plano nacional también es muy problemático. No voy a hablar de las epistemologías del sur, de Boaventura Sousa Santos, porque si no ya no quiero tardar para llegar a la cuestión de la descolonización de la antropología, que en realidad los latinoamericanos siempre estuvieron muy bien en esta película, porque en el principio de los años 60, o sea, 1961, 62, 63, y aquí hay tres personajes muy importantes. Uno es Rodolfo Stavenhagen, mexicano-alemán, ¿no? Rodolfo llegó aquí, tenía 4 años, una cosa así. Sus papás escapando de Alemania. Y Pablo González Casanova. Se encuentran con Roberto Cardoso de Oliveira en Río de Janeiro, en Brasil, en principio de los años 60. Y cuando Rodolfo era editor de una revista de un centro de estudios latinoamericanos mantenido por la UNESCO en Río, y discuten dos conceptos fundamentales que alejaron la antropología latinoamericana en gran medida de discusiones que no se fijaban en el colonialismo ni se fijaban en las diferencias de poder, que son colonialismo interno y la fricción interétnica. Colonialismo interno, un diálogo entre González Casanova y Stavenhagen, y fricción interétnica, una noción creada por Roberto Cardoso de Oliveira, quien yo tuve el honor de haber sido alumno y estudiante en Brasilia durante mucho tiempo, querido amigo. Así como Rodolfo, que falleció hace poco tiempo en Cuernavaca. Pero las luchas anticoloniales, fíjense, estamos en principio de los años 60, fueron, ¿no?, años de muchos cambios. Las luchas anticoloniales por independencia y la guerra imperialista en Vietnam impactaron las antropologías hegemónicas. Entonces hay una señora llamada Kathleen Goff que escribió un texto clásico que se llama Antropología e Imperialismo en 1968, fíjense la fecha, ¿no?
En 1968 fue publicado por la primera vez en una revista de la izquierda de Estados Unidos ubicada en Nueva York. Se llama Monthly Review. Y bueno, entonces ahí adelanta toda una agenda de descolonización que hasta hoy estamos metidos con eso. Por ejemplo, ahí pregunta, ¿no? Una pregunta caliente, especialmente en el medio americano. ¿Qué hace un antropólogo que depende de un gobierno contrarrevolucionario en un mundo cada vez más revolucionario? Pues las revoluciones de independencia, las guerrillas, ¿no? Eso, década de 60, incluso Flower Power, hippies, ¿no? Todo ese cambio que estaba en el mundo, y este gobierno, no nos olvidemos que Estados Unidos en los años 50, 60 había un señor llamado McCarthy, ¿no? Y había una cosa que se llamaba el miedo Red Scare, el miedo rojo, o sea, era la casa de los comunistas. Mi profesor en Estados Unidos, Eric Wolf, fue visitado por el FBI en su cubículo en la universidad, porque era marxista, no, tendría que ser comunista, ¿no? Entonces, bueno, ok. Principios de los 60, Stavenhagen, González Casanova, Roberto Cardoso de Oliveira. 1971 Stavenhagen ataca de nuevo. Publica un artículo en el título que ya hablaba la necesidad de descolonizar las ciencias sociales. 1971, vayan y lean o sea, hace 50 años, ¿no? 51 años. Abre una agenda enorme, ¿no? Y también dice que no se puede ignorar las relaciones históricas de la antropología con el colonialismo o simplemente tratarla como una disciplina auxiliar de la dominación imperialista colonialista. Y dice, mira, aquí lo que hay que hacer es revertir el elitismo académico, retornar el conocimiento a las organizaciones campesinas y a los movimientos sociales, por ejemplo. También, y ahí es una cosa que sí lo distingue de otros planteamientos, dice que hay que hacer estudios sobre los sistemas de dominación y los mecanismos de decisión de las élites. Y dice así, y critica, mira la fuerza de esa crítica, gracias porque el aire acondicionado ya se estaba poniendo un poco fuerte. Y mira la crítica que hace Stavenhagen. Criticó a los antropólogos por concentrar su atención en los de abajo. Una limitación que él atribuyó al abordaje colonial o paternalista en el estudio de la sociedad. Es decir, ustedes estudian los de abajo, ¿y por qué no los de arriba? ¿No? Pues ahí está el poder, vamos a los de arriba. Yo, paralelamente, solo ahora encontré ese texto de Stavenhagen, ya había dicho eso hace 18 años, un libro que escribí en 2003. Llamó la atención de las relaciones entre poder y conocimiento y planteó la necesidad de un conocimiento basado en lo que él llamaba observación militante, para ofrecer explicaciones alternativas, explorar nuevas teorías, y criticó las verdades establecidas que habían transformadose en
Lo que pasa es que en este mismo momento, no solo en América Latina, pero en América Latina esto era muy fuerte, años 60 y años 70, había toda una tendencia a la llamada investigación, acción participativa. O sea, la gente reinventa la rueda, ¿no? Pero miren, vamos a ver Orlando Fassborda en Colombia. Está ahí. ¿Quieres hacer investigación, acción participativa? Lean Orlando Fassborda. No tenemos que estar, no, ¿qué es eso? ¿Cómo hacemos? No sé, está ahí toda la gramática. Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Todo eso estaba ahí, ¿no? Dando vueltas y la gente aplicando. Orlando Fassborda. Esta Joanne Rapaport acaba de publicar un libro hace 2 años o 1 año que es sobre, porque ella es una compañera americana que estudia en Colombia pero trabaja en Estados Unidos y conoce bien toda la... porque investigó los archivos de Fassborda y publicó un libro que se llama Los cobardes no cambian la historia, que es una frase de Fassborda. En 1971, miren, todo 68, 71, ¿no? ¿En qué coyuntura estamos? 14 antropólogos, la mayoría de países amazónicos, se juntan en un simposio llamado Fricción interétnica, la noción de Cardoso de Oliveira, en Sudamérica, fuera de la región andina, en lo que sería después conocido como el Encuentro de Barbados, que es así fundamental en la historia de la lucha de los antropólogos progresistas en contra del colonialismo y en América Latina. Ahí estaban Bonfil Batalla, Miguel Bartolomé, que hasta hoy trabaja aquí en Oaxaca, es Argemex, ¿no? Argentino exiliado en México por la dictadura militar de 1976, y Darcy Ribeiro, había varios, ahora Nelly Arbelo Jiménez, la venezolana, y ahí de nuevo viene toda una agenda de descolonización así, pero por ejemplo, la primera declaración de Barbados para la liberación de los indígenas, así se llamaba, para la liberación de los indígenas. Criticó los gobiernos, las iglesias católicas y protestantes, la antropología. Planteó la autodeterminación de los pueblos indígenas como agentes de su propio destino. El documento enfatizaba que una nueva antropología se requería, una que no se relacione con los indígenas como objetos de estudio, sino que perciba la situación colonial y se comprometiera con la lucha por la liberación, y que provea a los pueblos colonizados los datos e interpretaciones para ellos, y que sea útiles para su propia lucha por su libertad. O sea, era, ¿no? 1971, Stephenhagen está hablando de eso, pero eso estaba en el zeitgeist, ¿no? En el clima intelectual político. Era lo que la izquierda progresista preocupada, intelectualizada y preocupada con la cuestión colonial, estaba poniendo sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, la declaración dice que es obligación de los antropólogos actuar en los intereses de las comunidades indígenas, denunciar sistemáticamente y por todos los medios los casos de genocidio y etnocidio y de todas las prácticas que conducen al etnocidio. ¿No? 50 años.
En África hay un otro ejemplo, no voy a poder entrar aquí, de un gran antropólogo sudafricano negro, Archie Mafeji. Después sí tenemos otros 3 volúmenes que fueron muy importantes también de la década de 70 que salieron en Estados Unidos. Uno en 72, Reinventing Anthropology, Reinventando la Antropología. Después todos son volúmenes editados, así como coletáneas. Después Antropología y el Encuentro Colonial de Talal Assad, en 1973, y después en Francia, el Antropología en Imperialismo, los franceses ya ponen el imperialismo ahí en la mesa, Antropología e Imperialismo de Jean Copin y Talal Assad están vivos, publicado en 1975, ¿no? Después de criticar toda la participación de la antropología en el colonialismo en África, Assad dice, es un error mirar la antropología social en la era colonial como una ayuda primaria a la administración colonial. Fíjate. O como un simple reflejo de la ideología colonial. Él admite, Assad, que la conciencia burguesa tiene profundas contradicciones y ambigüedades y por lo tanto tiene potencialidades de trascender a sí misma. En el mismo año que Assad publicó su libro, Diane Lewis, que es una gran antropóloga intelectual afroamericana, en 1973, en un ensayo sobre antropología y colonialismo, consideró que el reconocer el juego entre fuerzas dominantes, intelectuales y políticas y la antropología no transforma a cada antropólogo en un colonialista o un racista, a no ser que nosotros queremos aceptar que todos somos peones pasivos de nuestra propia historia y cultura. Es así, ¿no? Calma, la cosa es más, esa es una frase que a los antropólogos les gusta mucho, la cosa es más complicada. ¿No? Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, en 91 mi amiga Faye Harrison publica un libro que tiene mucho impacto, que se llama Descolonizar la antropología, y es ya un clásico, hace 30 años, ¿no? Además de toda esta agenda, etcétera, ella pone otra, que hay que llevar seriamente en consideración las construcciones de los académicos que hacen parte de tradiciones negadas, periferalizadas o borradas, pero que ellos han confrontado y desafiado las estructuras coloniales y neocoloniales hace mucho. Ahí ya pone otra cosa en la mesa, que es la diferencia de acceso a poder y visibilidad de la propia producción académica ya globalizada. Y eso es parte del movimiento que nosotros estuvimos, todavía estoy involucrado, que es el movimiento de las antropologías mundiales, ¿no? Faye en 1991 ya decía esto, y nosotros después vimos que Faye decía eso, ¿no? O sea, también inventamos un poquito la rueda, ¿no? Bueno, hoy finalmente llegamos al presente, ¿no? Bueno, lo que voy a decir para no cansarlos mucho, porque ya hace mucho que estoy hablando, es que sí, ¿no? Y es cansado para quien oye, que el esfuerzo de descolonizar la antropología hoy es un heredero de todos esos debates anteriores, ¿no? Por eso es importante conocerlos, porque, bueno, mira, hay una historia, pero ha transformado
se ha transformado en una plataforma en la cual muchos campos críticos, políticos y epistemológicos, como los estudios de género y de raza, intersectan. Hoy la lucha es casi como una plataforma. Es una plataforma, ¿no? Con la necesidad de despatriarcalizar, de descolonizar, todo eso converge. Solo que hay críticas a eso. Por ejemplo, de intelectuales indígenas de Estados Unidos que dicen, pero no podemos perder la especificidad de lo que significa descolonizar. Que cada lucha tenga su lugar, muy bien, pero transformar la descolonización en una metáfora, no. Y ahí yo creo que en parte es seria esa crítica, ¿no? Porque están hablando de este lugar del cual yo empecé hablando, que es del despojo, de la invasión de sus tierras. Entonces, sí, eso es nada más que una parte de la agenda más grande de la descolonización. ¿Dónde queda eso? Es una pregunta legítima. Yo creo que voy a parar por aquí, porque realmente es mucho. Porque era la parte que hoy iba a empezar a hacer mis críticas, y después yo tengo toda una cosa que es la de decir que tenemos que entrar en una discusión que yo llamo de postimperialista, que además de las posiciones de sujeto, que son importantes, ¿no? Tenemos que hacer inversiones de las relaciones de poder coloniales e imperiales. ¿Y cómo las hacemos? Hacemos asumiendo que parte de nuestra agenda es estudiar a los centros de poder imperialistas. Entonces digo, hay que estudiar el Pentágono, hay que estudiar Wall Street. Pentágono, la máquina de guerra del imperio, ¿no? Wall Street, el poder del capital financiero obviamente no es el único, pero ahí es el más fuerte. La máquina de propaganda del imperio, Hollywood, ahora está se poniendo un poco más compleja, con estos fornecedores, productores y distribuidores centralizados de contenidos globales como Netflix, ¿no? Todo eso está a servicio del imperio. NASA, dominio del espacio. Quien domina el espacio domina el mundo. Los grandes ex imperios saben de eso, por eso todos ellos tienen plataforma de lanzamiento de satélites, ¿no? Y eso va. Y en el mismo sentido que Stephenhagen decía en 1971, solo que él no estaba pensando en los imperios, yo sí, porque lo que pasa es que las formas de dominación contemporáneas son cada vez más globalizadas y cada vez más escondidas. Y si nosotros continuamos a hablar desde abajo, muy bien, hay que saber lo que pasa, pero también hay que saber lo que pasa en el piso de arriba. Y por aquí paro para no cansarlos. Muchas gracias por su atención. Disculpe si fui demasiado largo. En este momento abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Solamente, por favor, levanten la mano para hacerles llegar el micrófono. Sí, sí. Hola, buenas noches. Hola. Mi pregunta va en función, por ejemplo, de estas relaciones de poder a través de las tecnologías de la información, ¿no? Mencionaba un poco sobre descolonizar, el proceso de descolonizar, digamos, el saber con todo esto, y estudiar, digamos,
nuevas áreas, ¿no? de poder, ¿no? Sí. Y Silicon Valley, que es el consorcio, digamos, de... Me olvidé de incluir Silicon Valley. Eso iba, sí. En el texto está Silicon Valley. Ah, sí, ¿no? Sí. Que es aquel consorcio de Apple, Facebook, sí, sí. Microsoft, ¿no? Sí. Y cómo a través, digamos, de su tecnología y de las relaciones de comunicación se pueden infiltrar, digamos, o se pueden relacionar en relaciones de poder cotidianas. Ajá. ¿No? Entonces, mi pregunta iba en función de eso, ¿no? Si por ahí también se podría, digamos, trabajar el estudio de las relaciones de poder, digamos, actuales bajo el enfoque de la descolonización de la antropología. Sí, no, yo no tengo ninguna duda. Yo tengo 3 artículos sobre Internet. Uno escrito en 1996 sobre lo que yo llamé la Internet como la base simbólica de la emergencia de la comunidad transnacional imaginada virtual. En ese momento se discutía la cuestión de la sociedad civil global en su lucha contra el capitalismo transnacional, ¿no? Entonces el Internet yo lo veía como un mecanismo de articulación de los movimientos sociales en el plan transnacional. Porque eso ya estaba en juego, especialmente en el llamado Fórum Global, que fue el primer encuentro de lo que después sería el Fórum Social Mundial en Brasil, ¿no? En 2000 a partir de Porto Alegre. La segunda cosa que yo escribí fue sobre lo que yo llamé del espacio público virtual y las esferas públicas virtuales, para entender las transformaciones del espacio público como lugar de construcción de sujetos políticos. Y no podemos, eso está en mi libro Postimperialismo, de 2003, que está publicado en español, nunca salió en portugués, publicado en Buenos Aires y Barcelona por Gediza. Y bueno, el último lo publiqué aquí en 2018 en la revista Alteridades del CIESAS, que se llama El precio de la palabra, la hegemonía del capitalismo electrónico informático, donde ahí entra a Google desde el principio hasta el final, ¿no? Cómo en poco tiempo se cambió la hegemonía interna a los sectores económicos y estamos todos bajo la hegemonía de lo que yo llamo de capitalismo electrónico informático. Otros autores llaman de capitalismo cognitivo y hay quien también lo llame de capitalismo digital. Lo que pasa es que esto es una máquina de espionaje, ¿no? Ya hay que ver la peli Snowden, ¿no? El documental, y también el otro, nada es privado, ¿no? Sobre el impacto de la red y de las tecnologías de estadística y matemáticas en las elecciones de Trump, precisamente, y fueron técnicas igualmente utilizadas en Brasil en la elección de Bolsonaro. O sea, la derecha sabe muy bien cómo usar esto y la izquierda está pensando en tomar la Bastilla, ¿no? Entonces tenemos que mirar bien. Acaba de escribir un colega, yo no sé si él es chicano, Roberto González, él es profesor en San José, o sea, corazón del Valle del Silicio, ¿no? Y yo acabo de comprar su libro, llegó antes de venir aquí, que es sobre la guerra virtualizada y la inteligencia artificial y cuáles son los proyectos que la industria y el Pentágono tienen, y eso nunca es buena noticia. ¿Desde dónde salieron buenas noticias de estos lugares? ¿No? Nunca. Entonces,
Es decir, sí, es antropólogo Roberto, ¿no? Entonces, hay gente que sí está mirando y viendo, digamos, los sistemas de dominación ultra complejos y de punta a los cuales estamos sujetos en nuestro cotidiano en el mundo. Y claro, podemos tener ganas de salidas nostálgicas y yo me voy a una sierra y hago una comunidad con los compas, ¿no? Pero está bien para mí, etcétera. Pero ¿cuál es el impacto de eso en las macroestructuras globales transnacionales de poder? La discusión es si todavía es posible hacer algo en contra de eso, ¿no? O simplemente tenemos una memoria de un tiempo en que sí era posible hacer algo y ahora ya no, porque los sistemas son tan grandes y tan complejos que muchos son invisibles, ¿no? La gente está mesmerizada por las pantallas. ¿Cuántas veces tú vas en los lugares y estamos todos, yo me incluyo, no estoy afuera, ¿no? Mirando la pantalla? Tú vienes en un avión y eres el único leyendo un libro. Antes había al menos unos 6, 7, 10, no sé. Ahora no hay nadie más leyendo. Están todos mirando pantallas. Complicado. Bueno, están leyendo otras cosas también, esa discusión de lo que se está leyendo, lo que está pasando con el soporte, el libro. Incluso hay un trabajo de Néstor García Canclini muy interesante con un grupo de compañeros de Iztapalapa sobre los cambios en la lectura en la contemporaneidad. Yo creo que son un poco optimistas, pero sí hay que hacer eso, investigación de campo. Salieron a ver cómo la gente está leyendo, qué está leyendo, lee en pantalla, lee en papel, ¿no? Investigación, ¿no? Bueno, buenas tardes. Tengo ¿Dónde dos. estás? Aquí estoy. Perdón. Que yo me quedé fijado. Sí, Aquí. disculpe. Me quedé pensando, bueno, son dos comentarios y al final una pregunta. Bueno, también hacer mención del imperio de la salud, que brinda estos patrones, ¿no? De que es normal, que es salud, la psiquiatría, la psicología, la salud física, las farmacéuticas, ¿no? Sí, totalmente. Ahora con la pandemia lo vimos. Imagínate lo que ganó Pfizer y AstraZeneca. Sí. Entonces, todo este manejo de la salud, eso por un lado. Y por otro lado, me quedo pensando en esto último que comenta sobre esta investigación de los grandes grupos o los grandes imperios. Y me resuena mucho y lo veo como yo como estudiante de doctorado, al menos, ¿no? Como una mujer indígena, urbanizada en esta frontera y pienso en mis intentos de acercamiento a las instituciones locales aquí, ¿no? No las grandes, sino estas locales, y las trabas que hay y las fronteras de las que hablábamos hace un momento que hay, invisibles y muy visibles también respecto a eso. Y me imagino, ¿no? Intentando acercarme o recuerdo estos intentos de acercamiento a estas instituciones o personajes representantes de ciertos espacios, ¿no? Tomas de decisiones. Sí. Y lo veo muy, muy, muy difícil, ¿no? Es difícil. Muy complicado. Sí. Y me pregunto, y esa es mi pregunta, que tal vez no tenga respuesta y en eso estemos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el camino posible,
¿no? Hacia eso, hacia esta conversión, de dejar de estudiar o no solamente ver a los y las de abajo, sino arriba, si arriba está este poder y son ellas quienes nos abren la puerta a un evento o a una entrevista o a simplemente observar, ¿cuál es ese camino posible? Sí. ¿Y si existe? Como tú lo dijiste bien, es bastante difícil. Siempre entrar en una situación de campo etnográficamente es difícil. Nunca es fácil. Está el ejemplo clásico de Goetz en la pelea de gallos, ¿no? Eso es lo típico, que él estuvo no sé cuánto tiempo ahí y nadie ni hablaba con él y de repente salió corriendo junto porque venía la policía, ¿no? Y ahí, bueno, todo cambió. Entonces, nunca es fácil, pero es más difícil con la élite. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder, ¿no? Pero yo no quiero pensar que nosotros hacemos investigación con los sujetos subalternizados porque es más fácil. Porque eso sería muy triste también, ¿no? Pero yo hice investigación adentro del Banco Mundial en Washington. Y en los años 90, y en la sede del Banco Mundial. Y en esa época el Banco Mundial era un poco así como, hoy casi nadie habla del Banco Mundial, ¿no? Pero en esa época era FMI y Banco Mundial. Y ¿cómo entras ahí, no? No lo voy a decir aquí porque están grabando. ¿No? Pero después si quieres te cuento. Pero tiene que ver con las redes. Sí, Toda entrada en situación de campo tú construyes por redes. Entonces es así, claro, ¿será que tú puedes llegar y hablar con Larry Page, ¿no? Dueño de Google, o con Zuckerberg? Pero yo creo que si uno pone imaginación, a lo mejor no hablas con él, pero habla con alguien que salió de la compañía y porque se enojó, ¿no? No, en serio, hay muchas situaciones posibles. Ahora, si tú a priori dices que es imposible, ni lo piensas. Entonces, por eso sí es difícil, pero yo no diría que es imposible, ¿no? Yo mandé, no, perdón, con un alumno mío de Brasilia, dijo, mira, tú vas al Pentágono. Y él se puso loco. Él dijo, ¿cómo voy a entrar? Yo no sé, ese es problema tuyo. y claro que no logró, ¿no? Entonces, tú tienes dos posibilidades ahí, encontrar otros caminos, y ahí sí logró hablar con algunos, porque el tema era la internacionalización de la Amazonia, que es un fantasma en Brasil, desde el siglo XIX, que los americanos van a invadir y llevar y quedarse con la selva para ellos, ¿no? Y bueno, sí hizo su tesis y ganó un premio. No logró entrar en el Pentágono, pero logró hacer una gran tesis sobre el tema, incluso estudiando los documentos secretos que ya no eran secretos, ¿no? En los archivos. ¿No? Hay formas, pero si tú a priori dices que no, nunca vas a saber si es posible o no. Y si es imposible, ahí tenemos que ver, y entonces, ¿qué hacemos? Hay una tesis de una antropóloga sobre una firma de Wall Street, así, de grande. Creo que una antropóloga sueca. Sí, ahí, ¿no? Imagínate,
güera de ojos azules, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la identidad de uno, sin duda. Nosotros sabemos, algunos temas los hombres no pueden investigar porque son hombres, ¿no? Y viceversa. No es que no puedes, es que no logras. Nadie quiere hablar contigo. Entonces, sí. Y archivos, ¿no? También. No todo tiene que ser etnografía. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Muy bien. Agradecemos a nuestro invitado, así como a todos ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy y les invitamos a la presentación del libro Del grito creativo a los mundos pequeños, producción artística e industria cultural en Tijuana, 1992-2015. El próximo jueves 28 de abril a las 6 de la tarde en este mismo espacio. Muchas gracias y muy buenas noches.